queremos aprovechar para darle una calurosa bienvenida y un merecido aplauso virtual. Estamos complacidos con la invitada que nos acompaña en el día de hoy y por eso queremos aprovechar también para darle las gracias en forma anticipada por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, siguiendo con el formato del programa, vamos a abordar un grupo de preguntas que han sido construidas intencionalmente para dar respuesta al objetivo del tema en el día de hoy, en este espacio institucional de la Fundación Aprende Más y que hemos identificado como Café Virtual Internacional con Aroma de Inclusión. Bueno, antes de iniciar el conversatorio es importante que ustedes conozcan a la invitada especial que nos acompaña en el día de hoy. La doctora es doctora en Derecho Constitucional, es magíster en Historia, es especialista en archivista y de igual manera es licenciada en Historia. Actualmente es docente e investigadora de la Universidad Tecnológica de Bolívar, especialmente en el programa de Derecho. Doctora, queríamos antes de iniciar ya el bloque de preguntas, yo la enuncié como una profesional nacida en Brasil. Sí nos gustaría que nos comentara un poco de qué parte de Brasil es usted y para conocer un poquito más de lo que significa pues ese país vecino que tenemos y del cual admiramos mucho. Adelante. Bueno, yo soy de Minas Gerais, en la región sudoeste de Brasil. Hace frontera con Río y São Paulo, pero está en el interior, no tiene costa. Allá es un departamento, territorialmente tiene casi el territorio de Colombia. Es un país fornecedor de alimentos para todo Brasil. Y también, como el nombre dice, ¿no? De minerales, y ¿no? Estamos allá agora vivendo alguns problemas com relação a essa extração desgovernada que a marca que caracteriza a geopolítica mundial. Então, foi allá que sucedeu os crímenes ambientales de Mariana, por el rompimiento de las barragens de retos de estas mineradoras, corporaciones transnacionales que están en el país, e que há uma necessidade, há uma busca atual hoje, infelizmente, com este governo que é governo mais de direita, de extrema direita. Então, não estamos tendo a oportunidade de poder fazer valer os interesses da sociedade civil e, em particular, o respeito à Constituição e aos direitos que já havíamos adquirido. Bueno, ya habló usted, hizo una excelente introducción, con todo un marco como tal, pero sí sería importante, se habla de diversidad y se habla de inclusión. ¿Qué tienen en común la diversidad y la inclusión, pero de igual manera, en qué se diferencian? Bueno, diversidad es algo que caracteriza nuestras sociedades, que caracteriza as sociedades humanas, pero no marco del Estado Nacional. Allá en Europa, feudalismo, ¿no? A transición del feudalismo para el capitalismo, surgimiento del Estado moderno, surge el Estado-nación. Y ese Estado-nación viene con una prerrogativa unitaria. Uno solo Dios, uno país, un idioma, un territorio, una cultura, una religión, un Estado, una moneda, un derecho. Entonces, esta unidad que vai caracterizar esse Estado-nação vai superar, vai
na verdade, mejor dicho, vulnerar esta diversidade sociocultural que caracteriza as nações. Então, temos vários eventos que estudamos no marco da história, como, por exemplo, os tribunais da Inquisição, que vão buscar unificar uma forma de cultuar, de seguir ao cristianismo. Existiam várias formas de praticar o cristianismo, pero después de los tribunales de la Inquisición, después del juiciamiento de los crímenes de fe, tendremos solamente una forma de practicar el cristianismo. Eso para dar un ejemplo de esta eliminación de la diversidad para la unidade, uma unidade que é artificial a nossas sociedades. Sim? Isso vai ganhando força, vai se constituindo como um valor único, como não só essa unidade, mas também esse não reconhecimento da diversidade e da possibilidade de convivência em pluralidade, da convivência em diversidade. Isso vai generar aí, desde suas primeiras constituições, no século XIX, vão já seguir esse modelo unitário do Estado Nacional e não vão reconhecer a diversidade das nações de Latinoamérica que foram formadas em um contexto de colonização, onde se introdujo as sociedades africanas através da diáspora africana esclavizada na América. A colonização ocorreu em um território, em um continente de Abya Yala, como vão dizer os pueblos originários do continente, não? Um continente já habitado e com toda a colonização esclavista cristiana europeia que vai generar uma migração de vários grupos europeus que vai ocorrer tanto no período colonial, no século XV, como também no período do século XIX, tras a proibição da esclavitud. Seria o segundo movimento de imigração europeia em nosso continente, não? Que pode ser comparado com a imigração desse primeiro período colonial. Então, de culturas, de pueblos, de sociedades, que nesse período do século XIX, luego después de la prohibición de la esclavitud, tenemos una cuestión muy importante que es la eugenesia de la raza. Se va a buscar a partir del paradigma racial, que en realidad es un sofisma criado en Europa. Não, claro, aqui o sofisma é uma falácia, não basado em um erro, sino basado com um objetivo de enganar. Então, esse sofisma da raça será criado em Europa com esse objetivo de colocar os europeus no cume da pirâmide para exercer uma dominação sobre as demais sociedades do planeta. E, nesse momento, a eugenesia de la raça vai plantear uma imigração de los pueblos europeus, já a segunda migração, a primeira é essa colonial, agora a segunda migração de los pueblos europeus no século XIX, particularmente da Europa do Norte, com o objetivo de homogeneizar e de blanquear as sociedades mestiças de Latinoamérica. Ejemplos excelentes sobre esta temática y que nos ponen precisamente en el contexto y en la realidad de nuestro país y del mundo. Excelente. Se nos agotó el tiempo. Ustedes saben que los espacios en televisión son cortos, entonces se nos agotó el tiempo, pero sí quiero hacerle una última pregunta. ¿Qué mensaje le puede dar a los docentes,
a los profesionales de apoyo a la educación inclusiva que se encuentran conectados y otros que nos están siguiendo por redes sociales en términos de los aspectos normativos, éticos y políticas en general sobre lo que significa la diversidad y la inclusión educativa. Para tener esos elementos en el contexto escolar y poder dar respuesta a la mejor forma. Bueno, desde una perspectiva normativa, las leyes y las constituciones están. Tenemos constituciones que reconocen la diversidad. Esto no puede quedar solo desde una perspectiva semántica. Estas cláusulas constitucionales deben ser introducidas en nuestra labor pedagógica. Devemos eu invito, não, a todos os colegas também, maestras e maestros, les invito a essa ruta da diversidade, de encontrar essa diversidade, de não ajustarmos a toda uma literatura que já temos disponíveis. Então, vocês veem aqui por atrás, não, todos esses livros que são resultados do doutorado. Então, temos já toda uma estrutura, uma literatura que podemos nos ajustar, pero também temos essa responsabilidade ética com a diversidade, com nossas constituições, de introduzir novos temas, de introduzir as histórias silenciadas, de não mantermos presos a los clássicos, a esse conhecimento eurocêntrico. Estamos num processo de descolonização do saber, descolonização de la mente, de los sistemas epistemológicos, de las pedagogías de enseñanza, y esta descolonización va de la mano con el reconocimiento de la diversidad, que, como les dije, ¿no? A diversidade sin la inclusión perde todo su valor esencial, ¿no? No es solo el reconocimiento de la diversidad, sino también la inclusión de esa diversidad en todas las esferas, en todos los ámbitos de la sociedad, y particularmente en el ámbito educativo. ¿Sí? Que não sejam solamente constituições semânticas e que efetivamente podamos concretizar as cláusulas constitucionais e viver e poder entrar em goce de uma sociedades plurais e diversas como são as sociedades. Muy bien. Prácticamente me hizo la reflexión final del programa. Pero no, entonces vamos a verificar acá con Ingeniería si hay alguna pregunta del público o algún aporte que quieran hacer relacionado a lo que la doctora nos acaba de compartir. Bien, aquí entonces voy a leer, aquí tenemos a la profesora Orfelina que dice que la diversidad necesariamente conlleva inmersa a la inclusión y es por eso lo que hará que el proceso educativo sea enriquecido y proyectado al ámbito social de la comunidad en la que el ser humano se ha de desenvolver. Es un aporte de una profesora y rectora de una institución aquí en Cartagena que está unida pues a la causa de lo que significa la diversidad y la inclusión. Entonces, bueno, es el único aporte, no hubo pregunta. Yo creo que y considero que la forma tan didáctica y tan ejemplarizada como manejaste el tema permitió pues a tenerlo muy claro y a poder considerar lo dicho con anterioridad y dándole cumplimiento al tiempo definido por el programa. Me gustaría entonces hacer la siguiente reflexión. Bueno, somos diversos, es decir, somos diferentes, porque cada uno de nosotros dentro de sus individualidades tiene sus potencialidades y sus características particulares. El mundo es un mundo que está en pro precisamente de la inclusión
y dentro de ella las instituciones que hacen posible ella en los diferentes espacios donde las personas pueden ser incluidas o rechazadas en algún momento. Y hago referencia a la escuela, a la universidad, a las empresas, como decía usted, que le dan cabida al tema laboral como tal. Y al final, pues nos vemos reflejados en una sociedad en donde estamos todos somos importantes y todos tenemos una participación activa en el mundo como tal. Entonces es importante para los docentes, como le decía usted, considerar aspectos básicos de la normatividad que existe, que está arreglada. Colombia es un país, por decirlo, es un país de leyes, de normas, de resoluciones, de circulares y decretos. De igual manera, pues otros países como el que ustedes representan, en este caso Brasil, en España también hay suficiente normatividad al respecto y la dinámica es hacer uso de esa normatividad para poder materializar la inclusión en los diferentes escenarios como tal. Entonces ese es el llamado, el mensaje fue muy claro, doctora, se lo logramos capitalizar y por eso me atreví a decir esa información que acabo de transmitir. Bueno, agotado el tiempo, solo queremos desearles un feliz descanso, muchas bendiciones para ustedes y su familia y que no olviden que su espacio institucional y su cita obligada es todos los jueves de 5 a 6 por el canal Zoom a su café virtual con aroma de inclusión, hoy en un contexto internacional. Entonces, doctora, un feliz día y de igual manera felicitaciones por toda esa información que nos dio. Usted necesita 3 cafés virtual con nosotros para poder terminar de ilustrarnos sobre lo que la historia significa en temas de inclusión y de diversidad. Muchas gracias.